Saben que estuve toda la semana pensando qué título le pongo al mensaje, cómo empiezo la introducción de este mensaje. Estuve 7 horas de rodillas, ya me sangraban con la cabeza en el piso y le daba al piso, Señor. Ustedes saben distinguir una broma de la realidad, ¿no? Bueno, decía, ¿cómo empiezo el mensaje? Y al final lo decidí. Bueno, voy a empezar con esta pregunta. ¿Cómo podemos ser felices? Así que ponete a pensar. Y casualmente el viernes, los adolescentes saben, arrancamos el grupo de jóvenes y adolescentes, y Gaby no tuvo mejor idea que arrancar también con una pregunta. ¿Y adivinen cuál era esa pregunta? ¿Cómo podemos tener felicidad o algo así? ¿Cómo podemos ser felices? Dijo Gaby. Y ahí cada uno de los adolescentes anotó en un papelito lo que le parecía que podía necesitar para tener la felicidad. Y cada uno anotó lo suyo. Vi varios que hay por ahí tirados que decían una novia, algo así. Yo no quise ver de quién era, pero yo anoté no tener deudas. O sea, yo voy a descansar feliz, en paz, el día que no tenga ninguna deuda. Y el día que me estén por poner en el ataúd, voy a hacer primero las cuentas y después de que haga las cuentas le digo a Lucilito, ya me puedo ir. Y ahí recién voy a poder descansar en paz. Así soy yo. Bueno, la cosa es que para el mundo de hoy, ser feliz consiste en poder hacer lo que quieras y tener lo que quieras, cuando quieras, donde quieras y como quieras. Te lo repito, para el pensamiento común, ser feliz se resume a hacer lo que quieras y a tener lo que quieras, cuando quieras y como quieras. ¿Será esto cierto? La cuestión es que Cristo comienza las bienaventuranzas, el Sermón del Monte, diciendo quién es verdaderamente feliz. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 5. Vamos a ir buscándolo. Mateo capítulo 5. Él dice, bienaventurados los pobres. Y uno podría pensar que seremos felices cuando tengamos muchas comodidades. Pero Jesús dice, bienaventurados los pobres. Uno podría pensar, bueno, yo voy a ser feliz cuando no tenga nada de qué lamentarme. Pero Jesús dice, bienaventurados los que lloran. Y después uno podría estar pensando que seríamos felices cuando tengamos muchas personas bajo nuestro poder. Y Jesús dice, bienaventurados los mansos. Una de las implicancias que tiene la palabra manso es que es la servidumbre. Uno podría decir, yo sería feliz si tan solo tendría un plato de comida garantizado todos los días. Y Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Y alguien podría decir, yo sería feliz si tan solo pudiera dormir tranquilo, pensando en que nadie me va a entrar a robar, nadie va a estar planeando algo malo en contra mío. Y Jesús dice, bienaventurados cuando padezcan persecución. Pero entonces, la felicidad, según Jesús, no depende del dinero, de la comodidad, de la salud, del estado de ánimo, de la comida o de la bebida o de la seguridad que un sistema de alarma te pueda dar. Y hay aún más. ¿Qué tan feliz puede ser una persona? Porque alguien podría pensar también, yo soy feliz mientras tanto tenga satisfechas estas necesidades. Bueno, ¿qué tan feliz puede ser? Jesús le llama bienaventurados. Doblemente feliz, triplemente feliz, feliz al cuadrado, completamente, plenamente feliz ahora, en este mundo, satisfecho, contento. Es muy paradójico porque siempre creímos que el hombre es feliz cuando logra satisfacer la mayor cantidad de sus necesidades. El mensaje de hoy se titula El corazón que Dios busca. Y este corazón, el corazón que Dios busca, es al que Él le otorga la felicidad. Y está destinado principalmente a aquellos que no saben dónde podemos encontrar la felicidad verdadera
pero también es para todo cristiano que necesita recordar la felicidad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Por eso, en esta tarde, te invito a abrir tu Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 1. Dice que Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados. Alto. Jesús está a punto de darnos la clave para la felicidad. Bienaventurado, el versículo 3 que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pregunta sermonaria de hoy es, ¿cuándo Dios da el regalo de la felicidad? Dios da el regalo de la felicidad cuando encuentra, en primer lugar, un corazón convencido. ¿Por qué digo que Dios busca un corazón convencido? Porque la expresión, fíjense que dice pobre en espíritu, no hace referencia a una persona pobre espiritualmente. Porque si nos ponemos a pensar, todos somos pobres espiritualmente. Nosotros, los no creyentes, están muertos espiritualmente delante de Dios. Pero no todos lo saben. No todos actúan como si fueran pobres espiritualmente. Y eso es lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis 3:17. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Quiero resaltar esta expresión. No te das cuenta de que eres pobre, ciego, desventurado, estás desnudo. O sea, el problema no es ser pobre. El problema es que no te des cuenta de que lo sos. Ahora, cuando Jesús dice bienaventurados los pobres en espíritu, no se refiere a los pobres espiritualmente, como lo acabo de decir, sino a los que se dan cuenta de que son pobres espirituales. ¿Me explico? La bienaventuranza es no para los pobres, sino para los que están convencidos de que son pobres. Por eso digo que el Señor busca un corazón convencido. Convencido de su condición. Desde el punto de vista temporal, vemos el presente de una persona. El beneficiario de la bienaventuranza es pobre. Actualmente está en la miseria espiritual. La palabra pobre, en su lenguaje original, sugiere el más alto nivel de pobreza. La más despreciable condición que un ser humano podría tener. Pobreza absoluta. Le voy a contar un mal chiste que me contaron alguna vez. Éramos tan, pero tan pobres que cuando no pagábamos la luz nos cortaban las velas. Y después, ¿cómo era? Una vez llegó mi hermanito, tenía 7 años, y mi papá se mató de risa porque era su situación. Decía, éramos tan pobres que nos agarró a todos el virus de ébola. ¿Conocen el virus de ébola? De ébola luz, de ébola agua, de ébola alquiler, de ébola gas, todo. Bueno, así, pobreza total, miseria absoluta. Esa es la condición espiritual del hombre. Bienaventurada la persona que se da cuenta de que tiene esa condición espiritual. Y así se encuentra el hombre en el presente. ¿Sí? Esa es su condición. Pero si miramos a su futuro, nos damos cuenta de que tampoco tiene salida. No tiene esperanza alguna. Sino que se encuentra hundido. Su pobreza es tan grande que bajo ninguna circunstancia podría salir solo. Está atrapado en la profunda y triste realidad de su pobreza. La persona no solo está convencida de su pobreza, sino también de su impotencia. No puede hacer nada para cambiar su condición por sí mismo. Él necesita un Salvador que le rescate. Y esto es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Estando
Él os dio vida a vosotros estando muertos en delitos y pecados. Nosotros estábamos muertos. Los muertos no pueden hacer nada para ir a la vida. Necesitan un Salvador. Necesitan a alguien que les rescate. Pero hay algo más. Mirando su presente, dijimos que Él es consciente de su condición, es consciente también de su... ¿Vos estás pasándola? Porque iba... Es consciente de su... ¿La siguiente? De su impotencia. Y también, mirando al pasado, es consciente de su responsabilidad. Hay personas... Ahora te voy a ir avisando así porque si no yo sigo, me olvido que... hay personas que llegan a ser pobres por diferentes razones, que no tenían ellos la culpa, ¿sí? Sino que, por ejemplo, conozco el caso de un hombre que era un campesino muy trabajador y tenía su ganado, su familia, pero un día vio venir un tornado sobre ese lugar y arrasó todo lo que tenía. Entonces quedó hundido en la pobreza. Pero también hay otros pobres que llegan a ser pobres porque quieren, o porque tomaron malas decisiones, porque no supieron manejarse, porque cometieron una cadena de errores que los llevó a estar hundidos allí. Bueno, este tipo de pobre, el pobre en espíritu, es alguien que sabe que su pobreza es responsabilidad suya. O sea, yo me metí en esta. Yo miro al pasado y digo, realmente esto es culpa de mi pecado, de que tanto pequé contra Dios. Entonces estoy en esta situación, en esta realidad. Entonces Dios está buscando un corazón convencido de su condición, convencido de su impotencia y convencido de su responsabilidad para darle el regalo más hermoso, el reino de los cielos. Este reino es posesión de todos aquellos que reconocen su incapacidad, su pobreza espiritual fuera de Dios. Dios busca un corazón convencido. Segunda parte del mensaje. En segundo lugar, Dios busca un corazón conmovido. Dice el verso 4. Bienaventurados los que lloran. El verbo llorar de este versículo originalmente hace referencia al llanto más grande que una persona pudiera dar y es producido por el dolor más profundo que una persona pudiera sentir alguna vez. Esta misma palabra aparece en Génesis capítulo 37, cuando los hermanos de José van ante Jacob y le llevan la túnica de su hermano, supuestamente muerto, empapada en sangre. Y se la muestran a Jacob. Y Jacob dice, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. A continuación, dice que Jacob hizo luto por muchos días. La palabra que aparece ahí es la misma que aparece en este versículo de llorar. Es una palabra de profundo dolor y que no es un llanto normal, es un llanto que hace incontenibles las lágrimas. Es aquel lloro que no se puede contener. Y un corazón verdaderamente conmovido es el que siente dolor. Necesitamos un corazón que sienta profundo dolor por el pecado cometido. Un gran dolor, sincero y duradero. Es el principio de un corazón conmovido. No solo entiende su condición, sino también se lamenta por ella. Es un corazón convencido, sí, pero también es un corazón que además de tener la convicción, tiene una fuerte angustia. Ahora vamos a leer Lucas capítulo 18, versículo 13. Vayan buscándolo. Lucas capítulo 18, versículo 13. Ahí encontramos una persona con un corazón conmovido. Estamos hablando del publicano, el cobrador de impuestos. Dice, mas el publicano
Yo avanzo, Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Leámoslo de nuevo. Él se encuentra en una condición, ¿no? ¿Cuál era su condición? Estando lejos, dice. Él estaba lejos de Dios. Y él sabe que está lejos de Dios. Y dice también, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Ahí que está la convicción. Él sabe que está lejos de Dios. Y dice, sino que se golpeaba el pecho. Y ese es un corazón conmovido, un corazón que siente dolor. Pero hay algo más. Además de un sentimiento, también hay un deseo. Nótenlo. ¿Cuál es ese deseo? Sé propicio a mí, pecador. No solo siente dolor, él desea, Gaby, desea ser rescatado por el Señor. En una parábola, Jesús compara el reino de los cielos con un hombre que encontró un tesoro en un campo y decide, sorprendido, vender su casa, su posesión, todo lo que tenía para comprar ese campo. Entonces se quedó con el campo y con el tesoro. Ese hombre tuvo la convicción de que había algo mucho más valioso que su posesión anterior. Entonces vendió todo lo que tenía. Y hay personas que cuando ven ese tesoro muy valioso del cristianismo, ¿saben lo que hacen? Se aferran a las cosas de esta vida. Aman la miseria, la pobreza de esta vida, de lo que la tierra te puede dar. Se aferró, hay algunas personas que se aferran a esa casita miserable. También recuerdo hace poquito un hombre que salió en las noticias que tenía una casa al lado del mar. Tal vez alguno lo ha visto por ahí en TN. El mar estaba socavando su casa y se la estaba a punto de desmoronar. Entonces el hombre hacía un reclamo público diciendo: las autoridades no hacen nada para salvar mi casa. Y los periodistas le preguntaron: ¿y no tenés alguna posibilidad de irte a otro lugar? Y él, ¿saben qué dijo? Sí, pero yo siempre quise vivir acá y este es mi sueño y siempre quise estar en este lugar, tener el mar al lado de mi casa y las autoridades no hacen nada. Y así somos a veces nosotros. Cuando estamos aferrados a una casita, a un ranchito, que se lo está comiendo el mundo. Y así es con todas las personas que valoran la familia sobre todas las cosas, el trabajo sobre todas las cosas, la economía sobre todas las cosas, los sueños sobre todas las cosas. Cualquier cosa que valores más que a Cristo, el mundo te lo come. Es como el mar. Y a veces queremos seguir viviendo aferrados a esa casita miserable y no nos damos cuenta de que estamos echando a perder todo de nosotros. Cuando en realidad podemos salir de ese lugar. Y así pasa con nosotros. Vos te aferrás a cualquier cosa en esta tierra y el mundo te lo come. Amás tu reputación, el mundo te la va a comer. Amás a Cristo sobre todas las cosas y ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, ni la muerte, ni la vida, te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada nos puede separar de ese regalo. Entonces, un corazón verdaderamente conmovido siente dolor, desea ser rescatado y además acepta el regalo valioso que Dios le ofrece. En esta tercera bienaventuranza veremos ahora que Dios busca un corazón contrito. Como lo dice el famoso Salmo 51:17.
Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Leemos Mateo 5, versículo 6, dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí, la palabra manso tiene al menos 3 implicancias. La primera se refiere a la persona que tiene una debilidad de carácter, que no sabe resistirse a cualquier orden que su superior le dé, aun cuando esté poniendo en riesgo su salud. Es como si fuera una persona que no tiene voluntad propia. Eso es una debilidad. Pero llevado al contexto espiritual, ser manso es una gran virtud. Porque se trata de una persona que no sabe resistirse a la voluntad de su Dios. Le obedece sea cual sea la situación, sin preguntar por qué ni para qué. Él solo confía en el Señor. Entonces, un corazón contrito, ahí va Gaby lo que sigue, es el que se deja controlar por Dios. El segundo significado de esta palabra es el de una persona que se deja enseñar. Así que ahí va la segunda, Gaby. Que reconoce su ignorancia y su necesidad de ser enseñado, su necesidad de ser instruido. Me pasa a veces cuando enseño música, un instrumento. A veces puede pasar, me suele pasar siempre, toda la vida me pasó. Yo doy clase desde que tengo 18 años. Tal vez le han dado clase de violín a alguno acá, ¿no? No, de acá nadie, pero he tenido 20 alumnos, 25, y vos te das cuenta de la diferencia entre un alumno y otro cuando se deja enseñar. Hay algunos que les enseñás y hay algunos que les enseñás hasta un punto y te dicen sí, entiendo, y lo que no entienden te preguntan, pero hay veces cuando los alumnos no quieren escucharte lo que vos querés decirle. Entonces vos le estás diciendo, pon el dedo acá, hace esto así, hace esto allá. Te dicen, no, espera, yo sé hacerlo. Y hay un problema cuando pasa eso. En ese punto, la persona está agotando su capacidad de aprendizaje. Más que falta de respeto para el maestro, es necedad, como lo describe Proverbios. Un proverbio dice que el que contesta antes de oír es un necio. Y pasa así con los alumnos. El alumno a veces piensa que sabe lo que el maestro le va a decir y por qué se lo va a decir, pero en realidad el que no sabe es el alumno. El maestro es el que normalmente se da cuenta del error, sabe cómo solucionarlo, sabe cómo hacer para que el alumno entienda y trabaje esa cuestión. Bueno, ¿qué pasa con nosotros y el Señor? Eso es lo que sucede con nosotros y el Señor. A veces no queremos oírle y como el Proverbios terminamos siendo unos necios. Venimos y nos sentamos en este lugar y pensamos que ya sabemos lo que el Señor va a decir, o lo que el predicador va a decir y por qué lo va a decir. Y entonces, ya está, hago oído sordo, yo sigo con la mía. Cuando en realidad tenemos que ponernos en la posición de ignorantes en este lugar. Cuando alguien se sube al púlpito y abre la Biblia, está a punto de hablarte el Señor. Y el Señor, créeme, sabe mucho más que vos. Ahora tenemos que decir, Señor, me quiero dejar enseñar. Eso es un corazón manso. Y hay un tercer significado, así como los versos anteriores hacían referencia a la pobreza absoluta y al lloro incontenible que es causado por el dolor más profundo del corazón. También la palabra manso conlleva el significado de servilismo. O sea, la persona que está dispuesta a servir de la forma más exagerada y en las condiciones más precarias. El corazón manso es el que se pone al servicio. No sé si lo pusiste. Sin poner condiciones, sino aceptando con alegría las condiciones que el Señor le está poniendo. Entonces, ¿cuándo Dios da el regalo de la felicidad? Dios te da el regalo de la felicidad cuando encuentra tu corazón convencido, conmovido y contrito.
Al final de este mensaje quiero compartirles una canción y después me gustaría que todos cantemos una canción. Bienaventuranzas presentes, en conclusión. Es para ahora. Felicidad ahora. Promesas futuras. Felicidad eterna para el corazón que Dios está buscando. Si queremos ser creyentes felices, solo nos queda vivir una vida convencidos de nuestra condición, de nuestra impotencia y responsabilidad de nuestro pecado, de todo aquello que Dios nos ha librado. No permitamos que nuestro corazón se apegue a las cosas de este mundo. No permitamos que el Señor que nuestro corazón deje de conmoverse, que se apague la llama, sino que procuremos sentir siempre un dolor genuino por nuestro pecado, deseando ser transformados y aceptando su perdón día a día. Y mientras lo hacemos, tengamos un corazón contrito, permitiendo que el Señor nos controle y nos enseñe a ser los siervos que Él espera de nosotros.